Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast de IRG. Hoy tenemos con nosotros una psicóloga referente en Perú en el ámbito de las adicciones, la salud pública y el enfoque de género. Me complace estar con Blancanieves Galarreta Barragán. Leo brevemente su hoja de vida. Blancanieves es psicoterapeuta cognitivo-conductual, especialista en adicciones con enfoque de género y ha formado profesionales de la salud desde una perspectiva inclusiva y transformadora. Actualmente es coordinadora del programa de adicciones en la Dirección Regional de Salud de Callao y tutora de la Escuela Nacional de Salud Pública. Buenos días, Blancanieves. Buenos días. Encantado de tenerte entre nosotros. Igual, muy agradecida por la invitación de poder brindarle alguna información sobre mi carrera y lo que venimos trabajando en el Perú. Bien, ¿qué te llevó a estudiar la carrera de psicología? ¿Cómo fue ese primer contacto con la profesión? Ese primer contacto tiene que ver mucho con mi adolescencia, mi época escolar, ¿no? Soy de una generación de los años 80, ¿no? Con unos padres muy conservadores, donde en casa se esperaba que todos fueran o ingenieros o abogados. Entonces tuve mi primer contacto con una psicóloga, mi profesora, ¿no? Entonces el estilo de comunicación, la confianza, la empatía que tenía con nosotros fue mi motivación de seguir esta carrera. ¿Hubo algún momento que tuvieses un insight y dijeras, esto es lo que quiero estudiar, es lo que me quiero dedicar? Sí. Lo que pasa es que los colegios en el Callao antes eran o para varones y para mujeres, pero yo tuve la suerte de estudiar en un colegio mixto. Entonces vi un poco lo que era las familias un poco conservadoras y aquellas familias más liberales, ¿no? Entonces había un conflicto con nuestros tutores, que eran en ese entonces sacerdotes, ¿no? Entonces yo dije, sí, de alguna manera la psicología va a poder ayudar a entender esa conducta de adolescentes, de niños, de nuestros maestros, ¿no? Entonces pensé que en ese momento, como adolescente, que sí se podía construir conductas diferentes, ¿no? A pesar de que pensamos de modo diferente. ¿Por qué lo hiciste especializarte en adicciones? ¿Qué te atrajo de este campo? El tema de las adicciones está muy referido a las conductas inadecuadas de estas personas que suelen estigmatizarlas, ¿no? Como personas que no van a producir, personas que hacen daño, que roban, que engañan, que mienten, y no se ha visto desde el punto de vista psicológico que hay una afectación detrás de esa conducta de consumo de diferentes sustancias. Entonces, en mi paso, en mi práctica clínica, en hospitales, en Cáritas Perú, donde pude hacer el trabajo social, pude darme cuenta que en la comunidad hay algunas debilidades, ¿no? Y estas debilidades a veces dentro de las familias de alguna manera afectan a la crianza, en la crianza de los hijos, y de alguna manera terminan, ¿no? Consumiendo diferentes sustancias. ¿Qué diferencia esta área, el área de las adicciones, a otras áreas de psicología clínica? No existe una diferencia respecto al diagnóstico, porque si nosotros vemos a personas que consumen sustancias, también tienen los diagnósticos de ansiedad, de depresión, de violencia, pero nosotros nos centramos en modificar esta conducta del consumo de sustancias, y a la vez también se brinda tratamiento en los otros diagnósticos, ¿no? Que son comorbilidades. ¿Podrías compartirnos alguna historia profesional que te haya marcado profundamente? Sí, en mis primeros años como psicóloga y viendo ya el tema de las conductas que estaban relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, drogas, tuve a una familia donde dos hermanos consumían sustancias. Uno era hombre, la otra mujer, consumían cocaína, y esta paciente mujer consumía alcohol, ¿no? Entonces, en el relato ellos cuentan desde sus inicios, desde la niñez, de cómo iniciaron ese consumo sin que los padres pudieran haberse dado cuenta. Ellos se percatan de estas conductas como 12 años después, ¿no? Cuando la ven a su hija sumergida en un cuadro de depresión, ¿no? También por dependencia emocional. Entonces, contar esta historia, y yo en ese entonces tenía a mis hijos más o menos de esas edades, entonces lo relacioné y vi cómo la familia se deteriora, ¿no?
Y lo importante que es el trabajo del psicólogo para poder reestructurar, ¿no?, la manera de pensar de estos jóvenes que tienen tantas ideas y conceptos sobre lo que es el consumo de sustancias. ¿Cómo te mantienes motivada frente a esos casos difíciles, a esos entornos complejos, familias desestructuradas? Me motiva el hecho de que trabajo con psicólogos que son jóvenes. El tema de las capacitaciones ayuda mucho a fortalecer las competencias y también los resultados, ¿no? Los resultados con esas familias que de alguna manera no siguen las recomendaciones, la recuperación de estos jóvenes y adultos que consumen sustancias, diferentes sustancias, porque en el Perú se consume cocaína, pasta básica de cocaína, marihuana, alcohol, y de alguna manera vemos el resultado, ¿no? Personas que se están manteniendo en abstinencia por muchos años. Tengo un grupo que tiene más de 20 años que nos seguimos reuniendo. ¿Qué mitos o errores has visto repetir incluso en profesionales en torno a la problemática de las adicciones? Respecto a los mitos, es el hecho de que muchos colegas consideran que una persona que consume sustancias psicoactivas no se va a recuperar, no se rehabilita, que es una conducta aprendida y que ellos no quieren dejar de consumir, cuando sabemos que no es cierto, ¿no? Que el problema del consumo de sustancias es una afectación a nivel del sistema nervioso central, es una enfermedad y diagnosticada como tal debe de recibir el tratamiento, ¿no? El psicofarmacológico, el psicológico, el tema de poder de repente el equipo multidisciplinario poder ayudarlos, ¿no? Tenemos trabajadora social, enfermeras, médicos de familia que brindan el tratamiento y los recuperamos, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes recuperáis? Nosotros en el centro los medimos de 10 pacientes que inician tratamiento, que deben de terminar tratamiento porque también es una responsabilidad del profesional. 3 tenemos rehabilitados, terminan el programa. Además de esto hacemos el seguimiento visitando a sus familias y continuamos con ellos por muchos años, ¿no? Solo podemos darles de alta pasados los 5 años. 5 años. ¿Y el 70% restante cómo acaba? El 70% asiste de manera esporádica cuando hay una crisis, cuando, como decimos nosotros, ¿no? Cuando ha pisado fondo y necesita ayuda, viene, ¿no? Entonces también para esto estamos optando por otros tipos de tratamiento, ¿no? La reducción del daño. Personas que no se van a mantener sin el consumo de sustancias, pero sí de alguna manera están educándose y estamos reforzando aquellas conductas que estén establecidas por determinada cantidad de sustancia por día. Claro que es complicado y necesitamos de la supervisión de un familiar o de alguien responsable, pero también hemos visto que está funcionando. Blancanieves, ¿qué te hubiese gustado que te enseñasen en la universidad que no te enseñaron en cuanto a nuestra profesión? Me hubiera gustado en la universidad que hubiéramos podido aprender desde las aulas el tema de gestión, ¿no? El hecho de poder articular con otras carreras profesionales que son la suma de lo que hace el psicólogo a nivel de consultorio, a nivel social, a nivel de gestión, porque últimamente el psicólogo tiene un papel muy importante, ¿no? Dentro de las empresas. O sea, nosotros enseñamos a las personas a poder gestionar sus emociones y tenemos en el consumo de sustancias un tema de impulsividad, ¿no? Un tema de aprendizaje, los modelos. Entonces encontramos que en las organizaciones es importante porque todo trabajador viene de un contexto familiar y de educación. Entonces considero que la psicología de los años 80 hoy día ha cambiado, ¿no? Y tenemos que gestionar mejor nuestras habilidades para poder llegar a nuestro objetivo, ¿no? Y creo que el objetivo que tienen todos es vivir para ser felices. ¿Qué has logrado, qué has conseguido en tu trabajo desde la Dirección Regional de Salud de Callao? Hoy desde la Dirección Regional de Salud del Callao, donde yo trabajo, hemos conseguido que nuestros directores se sensibilicen con esta problemática de salud mental que es el consumo de adicciones, pero le hemos tenido que sumar el trabajo con otras estrategias, con otros profesionales relacionados con el tema de por ejemplo, cáncer, TBC, VIH, que están relacionados también con el consumo de sustancias. ¿Cómo cuidas tu salud mental mientras trabajas con personas con situación de consumo, de familias rotas, problemáticas miles?
Sí, es cierto. Tenemos ahora también un programa Cuidando al Cuidador, ¿no? Donde estamos involucrados nosotros, los profesionales de la salud, haciendo actividades sobre todo deportivas, comiendo sano, paseando, ¿no? Tratando de alguna manera de disfrutar esos tiempos de ocio con actividades que realmente nos gustan. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine, me gustan mucho los paseos al aire libre, ¿no? No me gusta mucho la televisión. Entonces creo que cada uno tiene que encontrar aquello que de alguna manera lo haga sentirse bien. ¿Qué decisiones importantes han sido clave en tu vida para seguir este camino? El hecho de esperar un poco el crecimiento de mis hijos, ¿no? Que lleguen a cierta edad para seguir yo capacitándome. Claro que durante todos esos años he buscado siempre tratar de capacitarme, tratar de estar involucrada, ¿no? Porque trabajo también con el Ministerio de Salud, donde capacitamos a profesionales que han terminado, ¿no? Médicos, enfermeras. Entonces le brindamos un poco de la experiencia que van a encontrar en los establecimientos de salud, porque la realidad en los establecimientos de salud, sobre todo en el primer nivel, no es lo que el profesional espera al terminar las aulas, al sacar su título, ¿no? Entonces es un poco abrirle esa mirada compasiva hacia los problemas de salud mental y también hacia otros diagnósticos. ¿A qué te define como psicoterapeuta? ¿Tienes alguna filosofía o un principio que te guíe en tu vida? Como psicoterapeuta, lo que yo he aprendido a no definirme como tal, sino que cuando estoy en una atención, ponerme en el mismo nivel de la persona a la que estoy atendiendo, ¿no? Darle esa confianza de saber que no es un ser humano diferente, solo es un ser humano que necesita ser orientado y acompañado en su proceso de recuperación. Una pregunta un poco difícil. ¿Qué desafíos vienen en el abordaje de las adicciones desde un enfoque de género? Cuando hablamos de las adicciones de enfoque de género, tenemos constructos, ¿no? Tenemos constructos culturales respecto a las funciones que deben de asumir una mujer y un hombre. Y cuando empezamos a trabajar con mujeres, encontramos que muchas de estas mujeres han sido víctimas de violencia, violadas, abandonadas, prostituidas por consumir la sustancia. Entonces el ojo, la mirada del profesional de salud y de su misma familia y comunidad es una mujer que no tiene valores, que no merece un tratamiento, ¿no? Ya es catalogada, es castigada, no puede acceder a los servicios de salud, ¿no? El tipo de su vestimenta, la forma como se comunica. Entonces ese estigma ha sido muy fuerte y lo que hemos tratado de hacer en una primera etapa es sensibilizar a los profesionales de salud, sensibilizar en comunidades para que podamos aceptar lo que es una conducta que necesitamos cambiar y que de alguna manera está diagnosticada como una enfermedad y debe de ser atendida sin ningún tipo de discriminación, porque el Estado se encarga de que estas personas puedan recibir un tratamiento. ¿Cómo ves el futuro de la psicología en Perú hoy en Latinoamérica a nivel general? En el tema de Perú, considero que los profesionales tenemos que seguir capacitándonos, fortaleciéndonos, porque tenemos ahora intervenciones de tercera generación, pero sin perder nuestra base, porque nosotros somos ciencia, ¿no? Somos una ciencia que estudia la conducta humana y no debemos de perder estas raíces. A nivel de Latinoamérica, vemos que sí, también tenemos la misma realidad, que tenemos de repente una barrera importante que es la parte económica, pero sobre esto los profesionales creo que creemos y confiamos en que podemos poco a poco ir cambiando el sistema y mejorando la calidad de vida de todas las personas que asisten a nuestros servicios. A nivel público, ¿cómo está la psicología en Perú? Últimamente estamos capacitándonos. El Ministerio de Salud está capacitando, está convocándonos. Por ejemplo, ahora se va a abrir un curso de 1 año para capacitar a médicos, enfermeras, obstetras en el tema de las adicciones, ¿no? Nos han convocado hace más o menos 15 días y tenemos este reto, ¿no? De poder nuevamente viajar a las regiones del Perú para tener ese contacto con los profesionales, pero también hay un tema de la virtualidad, ¿no? Muchos no pueden acceder o nosotros no podemos viajar porque no tenemos los permisos, entonces consideramos que la virtualidad ayuda, es un paso importante para poder fortalecer nuestras capacidades. Yo te preguntaba, o me interesaría saber si a nivel público la administración, el Estado contrata a muchos psicólogos,
por ejemplo, para intervenciones a nivel más social, como es el tema de las adicciones u otros campos de actuación. ¿Hay muchos psicólogos trabajando para el Estado? Sí, hay un buen número de psicólogos trabajando para el Estado, porque esa es la mirada con la reforma de salud mental del año 2015. Ajá. Entonces, sí hay esa mirada. En el tema de adicciones hay menos, pero sí, con la reforma de salud mental hemos podido de alguna manera hacer entender a nuestras autoridades, y desde el MINSA, ¿no?, los diagnósticos, las estadísticas, el observatorio que tenemos nos permite ver la necesidad de contratar psicólogos en el tema de adicciones. ¿Qué le dirías a un joven, a un psicólogo junior o a un estudiante de psicología que aún no sabe a qué dedicarse dentro de un amplio abanico que tiene la psicología? Y es lo que pasa, porque llegan terminados de la universidad. Entonces, lo que les digo de manera personal es que como psicólogos jóvenes tienen que definir bien, ¿no?, qué es lo que ellos desean, ¿no? Porque tenemos el tema de la psicología clínica, la psicología organizacional. Entonces, ellos pueden, porque hacen un año de prácticas en los establecimientos de salud, donde muchos de ellos definen, ¿no?, si quiero ser psicólogo clínico, y otros definitivamente que no. Pero ellos deben de tenerlo claro, porque ser psicólogo clínico y trabajar para el Estado es un poco complicado en el tema de recursos, ¿no?, en el tema del pago de los honorarios. Entonces, realmente tenemos que querer nuestra profesión. ¿Qué habilidades crees o qué habilidades recomendarías tú a un estudiante de psicología desarrollarse para ser un buen profesional dentro del ámbito de las adicciones? Tiene que ver mucho con la empatía, la comunicación, la sensibilidad del profesional para poder conectar con este tipo de personas y con las familias, sobre todo, que van a jugar un papel importante como el soporte para la recuperación. Y lo más importante, ¿no?, estar capacitado, ¿no? O sea, capacitarme y conocer sobre las adicciones para poder entender la conducta de estas personas. Muchas gracias, Blanca Nieves. Es un placer haber conversado contigo. Tu pasión, tu honestidad es un ejemplo de que tu trabajo, que estás trabajando para intentar cambiar la vida de personas, sobre todo personas que lo necesitan, porque salir del mundo a las drogas supongo que no es fácil, ¿no? No es fácil, ¿no? Y yo quisiera quedarme con esto, ¿no? Trabajar con este tipo de población, con este problema de conducta, es no tan sencillo, pero sí es muy satisfactorio ver la recuperación y sobre todo las caras de los padres, de la familia, de las esposas, ¿no? Es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo en esta carrera de nosotros que trabajamos en el día a día con cada persona. Muchas gracias, Ma. Gracias a ustedes. Y a nuestros seguidores también muchas gracias por la paciencia y por habernos acompañado hasta el final del programa, si habéis llegado aquí. Nos vemos pronto en la siguiente entrega del podcast IRG.